Bienvenidos todos a la clase del 23 de junio del 2021 de microbiología del paralelo 5C1. El día de hoy vamos a ver ya las características de los organismos celulares, ¿no? Los procariotas y los eucariotas. Y bueno, como retroalimentación, la clase anterior habíamos revisado el último ciclo de infección, que era el ciclo lisogénico, ¿no? Era un ciclo complementario con el ciclo lítico de los virus, y habíamos también aprendido la diferencia de cómo el virus con envoltura tenía mayor resistencia. Inclusive habíamos tocado el término de absorción, ¿no? Y hay un sistema de absorción en las paredes, absorción con D, ¿no? El virus se absorbe en la pared o en la membrana celular para poder transferir la información incompleta de su ARN. Luego de eso se completaba y se generaban por gemación los demás fagos, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar y vamos a trabajar ya con las características generales de los microorganismos. Y bueno, ya ustedes conocen lo del árbol arquea. De todas maneras, volverlo a ver el tema, solo por mencionarlo, ¿no? Todo esto parte justamente del árbol filogenético. Y entonces son estudios que se desarrollan a partir de los años 1990, en donde se concluye que el ARN está presente en todos los organismos y que puede aislarse fácilmente. Y se habla, en realidad, este de aquí es el árbol filogenético, pero orientado a los microorganismos. Y hay tres ramas importantes, que es el arquea, el bacteria y el eucaria. Justamente nos vamos a referir a las diferencias de procariotas y eucariotas, que son los grupos principales de los microorganismos celulares. Y noten ustedes que en el árbol filogenético, ¿no?, de que se lo viene estudiando, define los antepasados y los tipos, por ejemplo, de bacterias, ¿no? En el caso de las arqueas, que están las metanógenas, las halófilas extremas, el termoplasma, las sulfolobus y las termoproteus. Mientras que en el eucaria o en el eucariota tenemos a los hongos, a los protozoos, a los animales y a las plantas. Y en el grupo de las bacterias propiamente están las bacterias verdes fotosintéticas, las bacterias púrpuras fotosintéticas, las cianobacterias, las espiroquetas y las bacterias gram positivas. Entonces esto, como vimos nosotros el árbol filo, inclusive cuando revisamos los conceptos de historicidad de la carrera, ¿no? Y es prácticamente el árbol evolutivo, con lo cual se justifica los cambios que han sufrido los organismos celulares desde los antepasados. También habíamos revisado las partes de la célula, ¿no?
como la unidad básica de la vida. Eso hicimos hasta un dibujo, me recuerdo yo, sobre las partes de la célula. Entonces ahora vamos a hablar de las características generales de los microorganismos. Y hay diferencias importantísimas entre la célula procariótica y la eucariótica. Entonces, la procariota se caracteriza justamente por tener un solo cromosoma. Además, tiene una cadena doble circular cerrada covalente. En la procariota no existe una membrana nuclear. A diferencia del eucariota. En este momento solo vamos a referirnos a la procariota. Entonces los tamaños de la célula procariota están en el rango de 1 a 10 y eso que ven ustedes al lado del número 10 es la simbología de micrómetros. Por ese motivo es que son indivisibles, ¿no? Pero aún cuando son indivisibles, podemos definir el tamaño, que es de 1 a 10. Con respecto a la réplica del material genético, este tipo de células no se replican por mitosis, no emplean la mitosis. Y en cuanto a la organización del citoplasma, no tiene orgánulos de tipo eucariótico. Tampoco tiene citoesqueleto. Y hay un valor bien importante, ¿no? Que es el de los ribosomas 70S. Ahí me gustaría un poco hacer el comentario que ese 70 es como el número de segmentaciones o de que puede tener en el interior la célula. A diferencia de la eucariota tiene ribosoma 80S. Sobre esto me gustaría mostrarles una figura, ¿no? Y ahí tienen ustedes el tamaño del ribosoma procariótico y del ribosoma eucariótico. Y eso es exactamente lo que significa ese número. Es el tamaño y las subunidades que posee. Entonces, por ejemplo, estoy refiriéndome a la figura derecha en la parte superior. Entonces, el procariótico se caracteriza por 50 subunidades grandes y 30 subunidades pequeñas. Ahora hay ciertas variaciones y esas variaciones se determinan justamente en el número 70S. Y observen la diferencia, ¿no? Que el ribosoma eucariótico presenta 60 unidades, subunidades grandes, o hasta 60. Y el eucariótico presenta hasta 40 S o subunidades pequeñas. Entonces, por lo tanto, el ribosoma eucariótico es de mayor dimensión que el procariótico.
Entonces, esa fue una explicación en realidad del por qué ese número 70S, ¿no? Es el tema de las subunidades grandes y las subunidades pequeñas. Ya habíamos hablado también de que tiene una membrana celular, no tiene un citoesqueleto y tiene una pared celular que rodea a la membrana celular. Ustedes tienen a su derecha la figurita, ¿no? La figurita de los componentes de la célula procariota. Y ahí ustedes pueden observar el citoplasma, el nucleoide, los ribosomas, la pared y la membrana celular, que es a lo cual me estaba refiriendo ahora poco. Entonces, las membranas, hay muchos procariotas y sus membranas plasmáticas en realidad también carecen de esteroles, exceptuando el caso de los micoplasmas. Entonces, en el caso de los esteroles, estos proceden del hospedador eucariótico al que parasitan, ¿no? Y podemos mencionar como ejemplo algunas especies como las cianobacterias y las bacterias melitótrofas. Con respecto a la movilidad de esa célula, no es una característica universal. Sin embargo, hay muchas bacterias que se mueven en medios acuáticos y lo hacen justamente porque tienen unas extensiones en sus estructuras que se les llama flagelos. Por otra parte, las eubacterias, que pertenecen al grupo de las bacterias, hablando ya del árbol, ¿no? Del árbol que mostramos, el árbol filogenético, estas eubacterias poseen, exceptuando los micoplasmas, una pared celular a base del péptido glucano, que es el PG que ustedes ven representado, el péptido glucano. Ese péptido glucano, hay que corregirle ahí en la diapositiva, no es glicano, sino glucano. Es una macromolécula que no hay en las eucariotas. Hay muchas arqueas que en cambio poseen paredes celulares. Y eso las diferencia justamente de las bacterias. ¿Qué más podemos decir con respecto a la célula procariótica? Que el contenido del agua en estas células es del 70%. Y el contenido de agua es mucho menor que los eucarióticos. Los eucarióticos tienen alrededor del 90% de su contenido de agua. Entonces, un ejemplo es la célula Escherichia coli. Y esta célula justamente crece o su medio propicio para el crecimiento es la glucosa y las sales minerales. Entonces, la composición química básica de una célula procariótica tiene que ver con proteínas, con el ARN, con el ADN, los lípidos
los lipopolisacáridos, los peptidoglucanos, el glucógeno. Hay pequeñas moléculas orgánicas y además tiene iones inorgánicos. Esa es la composición química de la célula procariota. Como comentarios adicionales de la célula procariota es que las macromoléculas normalmente constituyen una porción mayoritaria de la masa celular, las macromoléculas. Y las proteínas representan más de la mitad de la cantidad de ellas. Las bacterias, en términos generales, tienen una proporción de ARN superior a los eucarióticos. Y la mayor parte de los compuestos son similares al eucariota. Pero dentro de las moléculas, dentro de estas macromoléculas, también se encuentran dos grupos que son exclusivos de los procarióticos. Entonces, ¿cuáles son esos característicos o esas macromoléculas exclusivas de las procariotas? Los lipopolisacáridos, que son exclusivos de las gram negativas, y el peptidoglucano, que están en cambio presentes en las gram positivas y en las gram negativas. Yo me voy a detener hasta ahí porque ahora voy a hacer preguntas. Si no, yo avanzo y luego no sabré nunca si ustedes están atendiendo. Bien. Nómbreme los grupos o las tres ramificaciones del árbol filogenético. Angie Pozo. Angie Pozo, por favor, ¿cuáles son los grupos del árbol filogenético de las bacterias? A ver, ayúdele a Angie Pozo. Adriana Ramírez no contesta, ni escribe por el chat. Angie Pozo. Angie dice que no le vale el audio. Sí, pero puede escribir como lo está haciendo en el chat, ¿no? No hay excusa, señores. Pueden escribir por el chat. No responde la señorita Angie Pozo ni por el chat. Ya respondió que recién ingresa a la clase. Denis Zambrano, ¿cuáles son los tres grupos del árbol filogenético? Evelyn Guzmán, ¿cuáles son los grupos del árbol genético? Ah, ya, Dios se limite. Gracias, correcto. Las arqueas, las eucarióticas y las bacterias. Muy bien. Ya. ¿Qué significa eso de ribosomas 70S y 80S? ¿Qué significa eso? Y le voy a pedir a Elian Mosquera que nos responda. Elian Mosquera, ¿qué significa eso de 70S, ribosomas 70S y 80S? Elian Mosquera. No responde Elian Mosquera. Sin embargo, don Nelson Alvarado, sí, el número de segmentación.
o también de subunidades, ¿no? Hay subunidades grandes y hay subunidades pequeñas. Entonces, eso evidencia que, por ejemplo, las eucariotas sean de mayor tamaño que las procariotas. Ya, eso es lo que estábamos preguntando, Evelyn. ¿Qué significaba ese 70S y ese 80S, no? No es los años 80 o los años 70, ¿no? Tiene que ver con el número de segmentación y más que todo con el número de subunidades. Las subunidades grandes y las subunidades pequeñas. Entonces, la suma de estas subunidades le corresponde a las procariotas 70 y las eucariotas a 80. ¿Cuáles son las características de las procariotas? A ver, Génesis Orobio, ¿cuáles son las características de las procariotas? ¿Cuántos cromosomas tienen? Génesis Orobio. Ayúdele, Cintia y Piales. A ver. Ribosomas 70, las células eucariotas carecen de... No, hija, el procariota, ¿cuántos cromosomas tiene? Las eucariotas tienen 80 y las procariotas tienen 70. A ver, esos son los ribosomas. Se caracteriza por tener un solo cromosoma. Esa es la respuesta. Gracias, Natalie. Esa es la respuesta. La procariota tiene un solo cromosoma. Y además tiene un ADN que es una cadena doble circular cerrada. El procariota tiene membrana celular. ¿Qué me dice Mercedes Bustos? Sí, Master, sí tiene membrana celular. Ya, ahí hay un error. No tiene membrana. No tiene membrana celular. No tiene membrana celular el procariota. ¿Qué pasa con la organización del citoplasma? Entonces, en el citoplasma, acuérdense que no posee orgánulos de tipo eucariótico. Cuando nos referimos a los orgánulos, hay textos que le dicen los organelos. Ahí se refiere a la mitocondria, al cloroplasto, al retículo, a los lisosomas, a Golgi. La procariota no tiene estos organelos. Pregunto a Gabriela Cervantes, ¿tiene citoesqueleto la célula procariótica? Gabriela Cervantes. Johnny Pizarro, ¿tiene citoesqueleto el procariota, las células procarióticas? No, más que no. No tiene, gracias. Bien, entonces, ahora, también se hablaron de ejemplos. Entonces, la movilidad se da para todos los tipos de células. Pregunto a Nicolás Chiquito. Nicolás Chiquito, ¿la movilidad se da para todos los tipos de células?
A ver, ayúdele Lora y Nava. Nicolás Chiquito no responde ni por el chat ni por nada. Denise Zambrano. Denise Zambrano, ¿la movilidad es una característica celular o se da para todas las células? ¿De qué depende? Tomás Morán, por favor, ¿podría contestar? Tomás Morán, ¿la movilidad es una característica universal de las células? No. No, correcto. Entonces, ¿de qué depende? De los flagelos. De los flagelos, si poseen estas o no flagelos. Entonces, cuidado, alguien vaya a pensar que la célula procariótica tiene los flagelos incorporados en las estructuras. No son iguales a los flagelos de las células eucarióticas. Hay ejemplos como de los contenidos o de la composición química de la célula procariótica. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de agua que tiene la célula vegetativa bacteriana típica? ¿Cuál es el porcentaje? Katy Alvarado. Sí, la escucho, maestra. Katy Alvarado, ¿cuánto de porcentaje de agua tiene la célula procariótica? ¿Es mayor o es menor que el de las eucariotas? ¿Qué me puede decir Carely Sinchi? Gracias, don Nelson. Don Nelson, como siempre, muy participativo. Y Génesis Orobio también ha respondido que es 70%. Pero ¿es menor o mayor que el de los eucarióticos? ¿Qué nos puede decir Gabriela Cervantes? Es mayor, Miss. Es mayor. Es incorrecto. Las eucarióticas tienen el 90%. Por lo tanto, el Sí, Miss, me equivoqué. procariótico tiene menos cantidad de agua que el eucariótico. Componentes químicos de la célula procariótica, eso no han de recordar, entonces se los vuelvo a repetir. Tiene proteína, tiene el ARN, tiene el ADN, tiene los lípidos, tiene los lipopolisacáridos, los péptidoglucanos, tiene el glucógeno, tiene macromoléculas y tiene pequeñas moléculas orgánicas. Y además tiene iones orgánicos. Yo dije algo con respecto a los ejemplos de que la mayor parte de estos compuestos son semejantes a los eucarióticos, pero hay macromoléculas que son exclusivas de los procariotas. Entonces, por ejemplo, el lipopolisacárido es un componente exclusivo de qué tipo de procariota. Alguien que se acuerde, ahí sí libremente. El lipopolisacárido, ¿de quién es exclusivo? De las eucariotas. No, el lipopolisacárido es exclusivo de la procariota, pero hay un tipo de procariota. ¿Cómo se llama ese tipo de procariota? Eddie Mayorga.
Luis Zambrano, ¿qué nos puede responder? Bien, el lipopolisacárido es exclusivo de las gram negativas. Y anote, por favor, en sus apuntes, el péptidoglucano, en cambio, está presente en las gram positivas y también está en las gram negativas, en las eubacterias, ¿no? Bien, entonces, regresamos a la presentación y las partes principales que componen la célula procariótica se enumeran de la siguiente manera, ¿no? Entonces, hay una cápsula o hay una capa mucilaginosa, es decir, que tiene un mucílago. Esa es la cápsula de la célula. Además, hay una capa tipo S, que es paracristalina. Estamos hablando de las capas, el borde exterior. Tiene también una vaina. Tiene la pared celular, que eso sí lo están viendo en esa estructura. Además, tiene un protoplasto y ese protoplasto se compone de una membrana citoplásmica y un citoplasma. El citoplasma lo están apreciando ahí, que es justamente esa zona de color naranja, ¿no? Y dentro del citoplasma está el genóforo que lo conforma el cromosoma. Y están los ribosomas, los orgánulos y las inclusiones en ese citoplasma, que es como esa gelatina, ¿no? Entonces, nuevamente, el protoplasto está compuesto de dos elementos, la membrana citoplasmática y el citoplasma. Y el citoplasma como tal, a su vez contiene el genóforo, que está conformado por un cromosoma, tiene los ribosomas, las inclusiones y los orgánulos o los organelos. A la célula también, como estábamos viendo, puede alguna de ellas ser su característica la movilidad. Entonces pueden existir apéndices tipo filamento. Y esos filamentos son justamente flagelos o fimbrias, ¿no? O pelos, como se le conoce. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Hemos visto la estructura general de la célula procariótica, los componentes de la célula, las características distintivas de esta célula procariótica. Vamos a hacer en este momento la foto del curso. Les pediría que por favor enciendan las cámaras los que tengan a bien encenderlas. Yo estoy dejando colgado en el campus virtual todas estos links donde encuentran las presentaciones y donde por supuesto se va a sacar las preguntas.
Elvis Ayala ya entra cuando se termina la clase. Hola, Lice. Bien, la conexión se cierra con 38 personas. Adrián Macías Méndez, Adriana Ramírez, Angie Pozo, Mercedes Busto, Byron Jiménez Chacón, Denis Zambrano, Elian Mosquera, Elsa Carreño, Elvis Ayala, Evelyn Guzmán, Evelyn Hurtado, Gabriela Cervantes, Genesis Orobio, Cintia Ipiales, Jairo Vadillo, John Ramírez, Johnny Pizarro, Yulei Sánchez, Katia Alvarado, Lilibet Castañeda, Lice Cochea, Luis Antonio Rosales, Luis Rosales Mendoza, Madeleine Zambrano, Marcillo Ariana, Eddie Mayorga, Mita Pietrini, Natalie Tomalá, Eddie Mayorga, Natalie Tomalá, Loren Navas, Nelson Alvarado, Nicolás Chiquito, Rebeca Tumbaco, Ellen Rentería, Kareli Saltos, Kareli Sinchi, Tomás Morán y Jocelyn Mite. Voy a dejar colgado yo unos enlaces de YouTube para que ustedes vean esos videos, y creo que la mejor forma de que ustedes lo vean es que hagan un resumen, ¿no?, de lo que han comprendido, porque obviamente yo no puedo estar acá pasando el video completo, se me perdería la hora de la conexión. Entonces, esos videos les va a facilitar un poco más la comprensión de los conceptos de los tipos de célula, las diferencias, ¿no?, y los ejemplos de las células procariotas. La siguiente clase veremos las eucariotas. Entonces, por favor, revisen esos videos de YouTube y hagan un resumen, ¿no? Bien, no sé si tenga alguna incógnita, vamos a dejar hasta acá la clase. Miss, yo le podría decir algo antes de que se acabe la clase, pero, o sea, en privado con usted nomás. Bueno, siempre que me dicen eso, no sé. Es que le quiero preguntar algo, Miss, pero para eso le tengo que explicar una situación previa. Ah, ya es una cosa personal. Sí. O sea, no es que no quiera con usted conversar, pero sí se trata de que la cuestión de la conectividad, ya ustedes saben que... No, Miss, no es en cuanto a la conectividad, es sobre los deberes. Quería preguntarle algo. Ya está bien. Quédese hasta el final. Por favor. Yo no quiero preguntar algo del deber B, pero así no, yo le voy a preguntar ahorita. Pero yo preferiría que lo hagan porque de repente algunos tienen la misma inquietud, ¿no? Sí, ajá. Bueno, yo por ejemplo, yo tengo la inquietud
que usted mandó a dibujar los tipos de los virus, o sea, los que vimos en clases. En este caso serían los 4. Solo serían 4. ¿Sí me escucha? ¿Qué cosas serían 4? Los virus. Los virus, vimos el virus complejo, vimos el icosaérico, vimos también el virus con envoltura y me parece que estaba el virus El helicoide. el helicoide, sí, son 4. Y aparte la estructura. Que mis aparte, bueno, eran los 4 tipos de virus más el virus que era un virus con sus partes generales, todo. Eso era. Sí. Claro, o sea, son 4 dibujos. Yo hice de lengua. O sea, por ejemplo, el poliedro, por ejemplo, pondría las partes de a todos. Serían 5 virus. El del general. No son 5 virus, a ver, un momento. 5 dibujos son, que es diferente. Eso es. Son 5 dibujos. Pero serían 5 dibujos, pero todos los dibujos llevarían partes. O sea, eso ya dependía de ustedes. Porque en una hoja yo puedo dibujar los 4 tipos de virus y en la otra hoja puedo dibujar el virus con sus partes. Y le tomo la foto a cada hoja y termina la historia. Pero yo le dejé abierto a que suba hasta 4 archivos porque puede ser que alguien sube en una página 2 tipos de virus. Porque, disculpe, no me va a gastar una página completa para un tipo de virus, pues eso me parece una exageración. Me gastan los colores más, ¿sí qué? Hasta en un solo archivo a mí se pueden subir los 5 dibujos. También, así es. O lo comprimen. No hay tanta complicación. O sea, así es. Claro que tampoco me haga unos dibujos pulguitas, ¿no? Que no se vean, pero sí. No haga unas pulguitas. Trate de hacer algo visible. Pero, por ejemplo, yo hice... puede ser por que eso. una página le dividan en segmentos, ¿no? Y ahí colocan las 4 cosas. También es posible. Yo recién estoy pintando mi... ¿Qué son esas bolitas, Vadillo? ¿Qué son esas bolitas? ¿Cuáles bolitas? Yo no veo ninguna bolita. Ahí el de Vadillo. ¿Dónde están las bolitas? Ah, no, pero es que él les está mostrando cómo él hizo las partes del virus. Pues está bien, pues. Está bien. Ese es el virus con envoltura y el virus desnudo. Así es, está bien. Pues. Qué inteligente que tú eres. No, pero a lo que voy es que él les está mostrando que él tomó la decisión de hacerlo los 2 en una hoja. Pues. Eso es todo. Correcto, ella también, Cintia, hace unos bonitos dibujos y ha puesto 2 en una hoja, el icosaedro. Ya me remedó a mí, Está bien, pero como dice Byron, ¿no? Alguien puede haber puesto los 4 juntos en una página. Está bien, pues, y solamente sube un archivo. No hay problema alguno, no es que se le va a poner malo porque lo sube en un archivo o en 2, no, esa no es la idea. Yo le dejé abierto a 4 archivos porque ya los conozco, de repente alguien me dice, oiga, pero en una hoja no voy a dibujar todo y lo hice en 2 hojas o en 3 hojas, eso es todo. Yo las conozco que por todo se andan quejando. Esa es Jiménez, Miss. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es Disculpe, Miss, que le interrumpa la charla tan amena que tiene. La señora Teresita tuvo una consulta médica, a ver si se le podía justificar la falta a ella. No hay problema. La señora Teresita es muy cumplida, así que Sí, no así hay es. problema. ¿Alguna otra incógnita, jóvenes? Adrián pone un corazón, vea eso. Estoy enamorado, Miss. Yo considero mucho a la señora Teresita. Bueno, déjele. Está bien. Esas amistades le reaniman a uno la vida. Bien, no sé si tengan algo más que decir o algo que acotar.
Si no hay nada que acotar, un placer haberlos visto. Consérvense con salud. Lo que yo le dije, Miss, que usted me dijo que me quedara hasta lo último. Bueno, ya quédate hasta el último. Por favor, desconéctense. ¿Será que...? Yo también. Disculpen. También que descanse, adiós. Pasen bien. Chao, chao, Cintia. Chao, Luz. Chao, Miss. Chao, Chao, Rebeca. Master. Chao, Lisette. Chao, Elsa. Chao, Airo.